Japón, muchos lustros jugando con fuego y parece que se están quemando. ¿Cómo está la situación de la deuda? Bueno, ya venían avisando muchos economistas, yo el primero, de que era una situación que tarde o temprano iba a estallar y parece que el mercado lo está empezando a poner en precio. Vamos a analizar la situación del país nipón. El primer ministro ha dicho que ahora mismo es peor que la de Grecia. No solo por la deuda, sino también por su política expansiva, su nefasto crecimiento y su envejecimiento poblacional. Pero como digo, vamos a hacer el retrato y qué está pasando con el mercado de bonos japonés. Lo explicamos, lo analizamos en la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Como siempre, traemos varias imágenes que van a apoyar hoy este croquis que vamos a hacer de la economía nipona, que además nos sirve de proxy adelantado de lo que se va a vivir en Estados Unidos y en Europa, porque estamos siguiendo los mismos pasos. Y espero que esta situación que estamos viendo en Japón sirva de lección a todos aquellos neo-keynesianos que son mal leídos de Keynes, que defienden que la deuda y la impresión de dinero no tiene consecuencias. La estamos viendo en reuso directo. Espero, insisto, que esto sirva de lección, aunque seguramente no lo haga, ¿no? Bueno, el primer ministro de Japón ha dicho esta semana que la situación en el país nipón es peor que la de Grecia. Ahora mismo los inversores están tensando mucho el mercado de bonos. Estamos viendo máximos de los últimos 20 años en el bono a 40 años, en el bono a 30 años. Posiblemente el Banco Central tenga que intervenir la curva de nuevo. Vamos a ver qué solución tiene. Inflación en 3,5% y la deuda en el 260% sobre PIB. Un cóctel explosivo todo lo que tiene, y ahora están en la decisión de Sophie. Ahora mismo pastilla azul, pastilla roja. Las dos van a matar al país, que es controlar de nuevo la curva a costa de generar más inflación. Esto va a deteriorar todavía más la confianza del acreedor en el país nipón, o lo otro es de no hacer nada, no intervenir y que siga cayendo el precio de los bonos, o lo que es lo mismo, que siga subiendo el rendimiento de los bonos, y por tanto que posiblemente esto haga mucho daño a los bancos regionales, al sector financiero, y veamos quiebras y por tanto riesgo sistémico, y quizá una de las crisis financieras más severas de los últimos lustros, que se puede extender a el mundo entero. Así que lo que está pasando en Japón es importantísimo y todos los inversores y economistas debemos prestar atención. Bueno, vamos a ver al inicio un poco de todo. Esto es el mercado de bonos japonés. Vamos a ponerlo en grande, lo tenemos en pantalla, aquí lo veis, por los diferentes plazos también, como están subiendo, ¿verdad? Aquí tenéis el 10 años, el 20 años, el 30 años, el 40 años, pues hemos visto subidas muy fuertes en este año 2025. Evidentemente hay una pérdida de confianza a nivel de solvencia, ¿no? del tesoro japonés, y por eso los inversores están exigiendo cada vez más intereses, porque tienes que cubrirte el riesgo de impago vía inflación, que la inflación, como siempre comentamos, es un impago en términos reales, ¿no? No olvidemos que el yen no deja de ser un pasivo del tesoro, y todo pasivo depende, todo, sin excepción, de la solvencia del emisor. Si hay dudas de que el emisor, en este caso el tesoro, sea solvente, pues evidentemente se va a exigir mucho más interés, y es lo que está pasando, ¿no? Claro, esto es un problema, quizás no es un problema para otros países, pero claro, una economía que tiene un 260% de deuda sobre el PIB, pues a poco que te suben los intereses, te dispara el coste financiero. De hecho, Japón ya destina prácticamente el 20% de los ingresos fiscales a repagar la deuda. Es que es una salvajada. Y claro, como sigan subiendo los intereses, pues esto va a ir a más, va a haber más déficit, va a haber por tanto más intereses, más déficit, más intereses, una espiral de deuda de la que es muy complicado salir. Todos aquellos que decían que la deuda no importa, que Japón se sostenía a pesar de los altos ratios, bueno, pues está empezando a ver el precipicio, y todos esos voceros, los propagandistas, ¿verdad?, de la MMT, pues se van a llevar una lección por las malas, ¿no? Una situación que además no solo va a afectar al país nipón, sino que puede tener una onda expansiva en todo el mundo, ya que es una de las principales plazas a nivel financiero. No olvidemos que todo el carry trade al final tiene su raíz en Japón, que es una divisa, el yen, de financiación barata. Muchos inversores, tanto retail como sobre todo institucionales, se endeudan en yenes, invierten en dólares o en euros, y por tanto puede causar consecuencias en todos los mercados, ¿verdad? Sobre todo si se deshace o se rama el carry trade, es importantísimo seguirlo, ¿no? Así que tensión en el mercado de bonos. Vamos a ver si interviene o no el Banco de Japón. Las próximas reuniones serán claves, pero si sigue subiendo el rendimiento de los bonos japoneses, esto va a provocar casi seguro una gran crisis financiera. Así que hay que vigilarlo de forma semanal. Como veamos que se descontrola todo esto, pues evidentemente habría que empezar a liquidar activos, porque puede, insisto, llegar curvas de las importantes, Ríe tú del COVID-19, podemos tener, insisto, una crisis financiera severa, y aquí lo digo de forma contundente. Vamos con la siguiente imagen.
Otra cosa es que intervenga el Banco de Japón, que lo controle la curva de tipos, y bueno, pues esto genera inflación y al final sea el acreedor el que lo pague en términos reales. Pero claro, esto va a seguir erosionando la confianza de Japón. Bueno, veremos lo que hace, ¿no? Vamos a ponerlo en grande también porque, como digo, esta situación no es que haya ya de casualidad, sino que se ha ido labrando en las últimas décadas, sobre todo desde el año 91, cuando estalló la gran crisis inmobiliaria en Japón. Fijaros, Japón, aquí veis la deuda pública por países. Vemos Japón en negro, pero también tenéis Estados Unidos, tenéis España, la he querido meter, y China. Japón, fijaros, en el año 91 tenía una deuda sobre PIB del 60%. Y ha sido en 3 décadas cuando la ha llevado al 260%, que es una salvajada. Es que la ha acumulado en 3 décadas solo, que es cuando se han implementado esas políticas mal llamadas ultra expansivas, porque además las políticas de deuda no han generado crecimiento. Pero fijaos la diferencia con otros países que ya tienen problemas de deuda, como son España y Estados Unidos, las diferencias son abismales. Ahora veremos un poco el clásico argumento de es que no pasa nada porque la deuda japonesa la tienen los propios japoneses y por eso no quiebra. Bueno, eso lo vamos a desmentir ahora mismo, pero fijaros, ya se habla de que Estados Unidos está entrando en esa espiral de deuda, Moody's, Fitch, SP500 han rebajado la calificación, de hecho también está habiendo tensión en el mercado de bonos, inversores también empiezan a exigir cada vez más interés por adquirir pasivos del Tesoro estadounidense, pero claro, aún así Estados Unidos, pues oye, tiene mucho más margen, bueno, no me gusta decir que tiene más margen, está también en una situación problemática, es un tren que no para nadie, pero desde luego, claro, Japón es que está en otra dimensión, está en la Champions League de la deuda, como lo digo siempre, y España, ¿no? Y fijaos que Grecia, Grecia quebró, es que hay que decirlo, fue un default del de Grecia, y una vergüenza que los CDS no se pagaran a todos aquellos que habían invertido en ellos, pero quebró en la crisis periférica, fue rescatada por la Troika, España más de lo mismo, y lo hicieron con niveles de deuda sobre PIB mucho más bajos. Es verdad que no tenían soberanía monetaria, que esto influye, porque al final Japón puede imprimir yenes y en términos nominales siempre va a repagar. Pero claro, aquí la clave es en términos reales, ¿verdad? Que puedan devolver una divisa con el mismo poder adquisitivo, ¿no? Que en el momento en que se compró el bono, y eso ya es mucho más discutible y es cuando se va perdiendo la confianza, ¿no? Por eso tienen que, evidentemente, pagar cada vez más tipos de interés. Esto, por ejemplo, en Hispanoamérica sabéis muy bien toda esta espiral en que acaba, ¿no? Y suele acabar en crisis muy severas que machacan, que destrozan a la sociedad, ¿no? Bueno, vamos a ver, Japón ha subsistido, zombificado, ha estado anestesiado, yo le llamo esclerotizado, pues le han metido en coma a través de suero y han estado 30 años en un estancamiento secular. Y todo es la deuda realmente es que machaca el crecimiento. Y se está viendo, claro, estos han ido acumulando deuda, se han respaldado en la teoría monetaria moderna para justificar ese crecimiento de deuda y muchos economistas de renombre, entre comillas, que dicen que no pasa nada, que no tiene consecuencias, y bueno, ahora estamos viendo por fin, y yo hasta me alegro, porque espero que sirva de lección, sobre todo a los países occidentales, de no cometer esos mismos errores, que las consecuencias sean incluso fuertes, insisto, para que aprendamos. El ser humano necesita a veces tortazos para aprender. Bueno, esto se labró con la deuda, ¿no? Vamos a la siguiente de las imágenes. Muchos me dicen, es que no pasa nada porque, a diferencia de España o Estados Unidos, la deuda japonesa la tienen los japoneses y por lo tanto, pues no sucede nada. Vamos a poner en pantalla la siguiente imagen ahí y la vamos a poner en grande. Vamos a ver un poco la distribución, en este caso, de la deuda japonesa, porque es verdad que la sociedad japonesa es muy ahorradora. Antes de seguir con el vídeo, darme un segundo. Si queréis profundizar en lo que estamos analizando en este vídeo, os invito encarecidamente a descargaros nuestras guías, nuestros ensayos financieros en tradingpro.app. Aprenderéis sobre plomería, fontanería monetaria, también sobre criptos, blockchain, análisis de empresas, valoración de compañías, fiscalidad de la inversión y mucho más. Esto es perfecto además para complementar la educación, la información que vamos viendo en este canal. Ya me diréis qué os parecen, a ver si os gustan. Seguimos con el vídeo. Nosotros hemos estado en Japón y pues una cultura diferente, muy diferente a la occidental, son muy ahorradores, eso no cabe duda, pero fijaros, ya si el Banco de Japón, que realmente el Banco de Japón crea una demanda artificial, imprime dinero y compra bonos. Fijaros la intervención, tiene prácticamente el 50%, creo que hay algo más, hay que actualizar esta foto, pero bueno, más o menos la mitad de la deuda tiene el propio Banco de Japón. Fijaros ya la barbaridad a la que estamos asistiendo. Veis que muchos son fondos de pensiones públicos, pero domésticos, también los propios hogares, que tienen mucha de la deuda japonesa, y al final, pues claro, la deuda se queda dentro, se queda en casa, como quien dice, y mucha gente justifica que el hecho de que no sean acreedores extranjeros los que tienen la deuda, pues no sucede nada. Bueno, el día que el japonés quiera gastar y no quiera ahorrar, que eso pasará. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando hay desconfianza, cuando hay inflación. Y está pasando, ese es el problema, ¿no?
Claro, Japón lo que tiene es muy poca velocidad del dinero, es decir, es una sociedad muy ahorradora. Y por tanto, pues el propio gobierno puede seguir endeudándose porque esos títulos de deuda pública la van a comprar una sociedad que es muy ahorradora. Pero claro, el ahorro, eso sí es cultural, puede ser, pero claro, tiene las patas muy cortas, porque el día que los productos de ahorro no cubran el poder adquisitivo, por ejemplo, si los bonos tienen tipos de interés reales negativos, porque la inflación supera los tipos de interés que ya está pasando, pues la gente va a dejar de querer ahorrar. Es que es absurdo, estás perdiendo dinero por prestarle al Estado. Y eso ya está sucediendo. Entonces, poco a poco, no es algo que pase, no es algo que sea lineal, es decir, esto pasa de forma progresiva, ¿no? La confianza se va perdiendo poco a poco y tarde o temprano los japoneses dejarán de ahorrar en títulos de deuda pública porque son ya un activo de desahorro, no son un activo de ahorro, son un activo de desahorro, ¿no? Y ahí veremos cómo se dispara la V y habrá inflación fuerte. No digo que vaya a haber hiperinflación, pero inflación fuerte. Y evidentemente, más de lo mismo, no solo hablo de hogares, sino con bancos, todo el sector bancario, planes de pensiones, etcétera, etcétera. Un plan de pensión tiene que, al final, garantizar cierta rentabilidad. Y si no da el bono, pues tendrá que irse a otros activos o títulos extranjeros, etcétera, etcétera, ¿no? Así que mucho cuidado porque, sí, de momento Japón se ha sostenido con ese falso mantra de que la deuda emitida, pues la compran los propios ciudadanos japoneses y por tanto, pues no hay que dar cuentas a nadie extranjero y es sostenible a largo plazo. Bueno, nanay, eso es que es una tontería de un calibre quizá de las mayores bestialidades que se han dicho a nivel económico, ¿no? Bueno, aquí como siempre tratamos de luchar contra esa desinformación y ciertos economistas, como digo, que bueno, mejor estarían callados sobre un bozal, ¿verdad? Por desgracia, a día de hoy, bueno, por fortuna y por desgracia, a día de hoy todos tenemos altavoz y tenemos que luchar, como digo, también contra esas condiciones económicas que hacen mucho daño, ¿no? Bueno, aquí está la distribución, creo que es importante tenerla clara, es diferente, evidentemente, a la de países como España o como Estados Unidos, ¿no? España, por ejemplo, pues mucha de la deuda pública la tiene Alemania, la tiene Francia, o bancos extranjeros, y Estados Unidos más de lo mismo, ¿no? Acreedores como Japón, China, pues tienen también mucha parte de la deuda. Aquí en Japón se queda dentro. Vamos a la siguiente imagen. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, es una sociedad muy ahorradora. Esto es un problema porque aquí Keynes nos diría claramente que el país que ahorra no crece, ¿no? Y bueno, parece que estaría correlacionado. Fijaros, aquí veis las tasas de ahorro muy por encima de otras regiones de Japón. Unas tasas de ahorro altísimas. La gente pues tiene mucho miedo. Yo creo que estas son secuelas que quedó de la gran crisis inmobiliaria de la década de los 90, que ahí estalló la bolsa, estalló los inmuebles, cayó una inflación de precios brutal. Y fijaos, voy a ponerlo en grande para que lo veáis. Como las tasas de ahorro pues están cercanas al 10-15%. Bueno, para que os hagáis una idea, en Occidente, en Estados Unidos son cercanas al 4%. Aquí es que ha llegado a estar cercana al 10, al 15, ha llegado al 20%. Pues la gente, pues mucha parte de lo que gana lo ahorra, no lo gasta, no es que tampoco lo invierte. O sea, lo deja en atesoramiento puro, ¿no? Claro, es un dinero que no circula. Esto, bueno, como digo, corrientes keynesianas estaría un poco en contra de esto, porque claro, si no circula no hay actividad económica, pero el ahorro siempre es una señal de que no hay oportunidades de inversión. Nadie quiere tener realmente el dinero parado sin que le genere rentabilidad, porque estás perdiendo, como digo, rentabilidad, tienes un coste de oportunidad en términos de rentabilidad brutal. Coste de oportunidad, pero tremendo, ¿no? Entonces, realmente yo siempre digo que el ahorro no es malo porque manda un mensaje al mercado de, oye, no hay oportunidades de inversión y quizás sea el mercado zombificado el que tenga que reaccionar. ¿Y por qué está zombificado el mercado? Pues ahora lo vamos a ver, ¿no? En parte porque hay una intervención, una planificación brutal en Japón, también porque ha aplicado políticas de tipos de interés cero. Esto anestesia a la economía porque realmente cualquier proyecto, aunque no sea rentable, puede subsistir. Oye, si dinero es gratis, pues yo aunque no genere rentabilidad, pues bueno, vivo, en coma, pero vivo, subsisto más que vivo, ¿no? Y claro, pues eso hace que no haya proyectos rentables y que las tasas de crecimiento pues sean cercanas a cero. Es que Japón, bueno, hay un término que usamos en jerga los economistas que se llama japonización, que es cuando se zombifica la economía, cuando no crece. La sociedad más o menos vive bien porque venía ya de un estándar de vida bueno, cuando sí crecía, años 80, años 70, y ahora se ha estancado y se ha conformado con ese nivel de crecimiento, pero no progresa. Y claro, le van pasando a otros países. De hecho, Alemania ya ha superado en PIB, por ejemplo, a Japón. Y bueno, pues en próximos lustros veremos cómo el sudeste asiático también le va a ir pasando por todos lados. Y claro, se ha estancado y la gente dice, oye, pues no viven mal. Tú vas a Japón y la gente pues tiene una calidad de vida más o menos aceptable. Pero es que, claro, ese conformismo es terrorífico, ¿no? Al final tenemos que luchar por cada vez mejorar nuestros estándares de vida. Bueno, esto no lo han hecho los japoneses y han encadenado una recesión cada 4 años y medio. Esto es brutal, ¿eh? Crecimientos cercanos al 0% y todo derivado de unas políticas mal llamadas ultraexpansivas porque no han expandido nada. De hecho, han machacado, han zombificado a la economía
Y fijaros, pues mucha gente lo dice que es en parte por ahorro, no es el ahorro es una consecuencia de esto. No hay oportunidades de inversión y todo es de la planificación que ha hecho el Banco Central, que es el último gran dinosaurio socialista que queda en la economía desarrollada, los bancos centrales, que intervienen el precio más importante de la economía, que es el tipo de interés. En Japón, como digo, lo han llevado a cero y han tenido tasas negativas durante mucho tiempo. Han financiado al gobierno, han pagado toda la deuda pública, más del 50%. También compran acciones. El Banco de Japón tiene el 75% de los ETFs del Nikkei y del Topix. Es que es brutal, es un hedge fund que imprime dinero y compra activos. Es que esto es una salvajada. Fijaos la intervención tremenda del mercado. Pues todo esto Japón lo ha hecho, creo que es una barbaridad. Y por lo menos si hubiera generado crecimiento, es un experimento. Oye, vale, pues está bien que alguien lo haga. Pero lo que no tiene sentido es que Europa y Estados Unidos copien un sistema que se ve que ha machacado a una economía, ¿no? Japón parecía que iba a comerse el mundo en los años 80, que incluso iba a abatir a Estados Unidos. Pues ahora mismo es todo lo contrario, está en decadencia tremenda. Y fijaros, vamos a ver la siguiente imagen, seguimos avanzando, ya para ir acabando, esta es la quinta que os traigo, como el principal problema, desde mi punto de vista, es es esa política de tipos cero, que para mí es una barbaridad, se llama represión financiera, vamos a poner en grande para que lo veáis. Y fijaos la diferencia, ¿no? Entre Europa, Estados Unidos y Japón. Japón, creo que se ve bien, es en amarillo, como ha estado prácticamente durante todo este siglo con tipos cero. Cero, ¿eh? Es decir, es regalar el dinero. Claro, ¿qué sentido tiene? El dinero no puede ser gratis, ¿no? Y bueno, pues esto ha machado la economía, pero es que es muy normal decirlo. Los factores productivos son finitos, trabajadores son finitos, el capital es finito, las materias primas son finitas. Entonces, si tú pues anestesias, das vida a proyectos poco rentables y lo haces porque le estás regalando el dinero, pues evitas que proyectos rentables puedan emerger, ¿no? Al final no das pie a la destrucción creativa, que decía Schumpeter, ¿no? Un gran icono de la escuela austríaca, y pues acabas generando una economía, ahí lo veis, ¿no? Totalmente anestesiada, y todo viene, insisto, de esa manipulación del precio más importante de la economía, que es el tipo de interés, y todo lo hace el Banco de Japón para sostener estos niveles de deuda pública, y todo porque es un gobierno tremendamente planificador e interventor. Es tremendo los errores que se han cometido, y como digo, ojalá sirvan de lección. Y vamos a acabar, porque si ya tiene un problema tremendo de deuda, de planificación, fijaos la última imagen, porque a todo esto le ponemos la guinda del pastel, que es el envejecimiento poblacional. Vamos a verlo, mostramos los tipos de interés, vamos a poner la siguiente imagen en la pantalla, y ahora la ponemos en grande para que lo veáis. Pues un problemón, que no es nada nuevo tampoco en Japón, que es, como digo, pues no solo el envejecimiento poblacional, sino que tampoco nacen personas. Es decir, también tienen pues esta pirámide poblacional invertida, que esto no es un problema exclusivo de Japón, también empieza a azotar a Europa, a China también, pero fíjate, voy a ponerlo en grande para que veáis que son muchos años los que vienen ya retrocediendo, viene cayendo su población. Claro, entonces tienen cada vez más gasto público por los cuidados sanitarios, por las pensiones. Una población envejecida, pues al final requiere más servicios públicos, ¿no? Y hay menos trabajadores. Pues la bomba está servida, ¿no? Fijaos, los últimos años, ya desde el año 2008 vienen cayendo una población que ya está por debajo, en el año 2025, si actualizamos, de los 120 millones, y es tremendo, ¿no? Van perdiendo unos 800.000 habitantes al año, es tremenda. Veremos si recuperan, y de hecho, yo he tenido una noticia y la he verificado porque me ha parecido surrealista, del Día de los Inocentes. Van a poner un impuesto en año 2026 los japoneses para todos aquellos que no tengan hijos. Esto es verdad, verídico, ¿eh? Japón, y lo repito, porque a mí me ha chocado y lo tengo que verificar varias veces, ¿no? Japón va a poner un impuesto a todo aquel japonés que no tenga hijos, no sé a partir de qué edad, pero que al final no tenga hijos. Va a ser una cantidad irrisoria de dinero, creo que son $2 o $3 al mes, pero al fin y al cabo es como estar pagando a quien tiene hijos. Fijaos ya las barbaridades que se hacen de señalar a unos que al final es una decisión voluntaria. Oye, yo no tengo hijos, pues oye, no me tienes que cobrar un impuesto por no tener hijos. Bueno, creo que cualquier liberal estaría a favor de eso, a pesar de que sé que es bueno tener hijos para la economía, pero oye, si alguien voluntariamente no quiere tenerlos por lo que sea, cobrarle un impuesto me parece una salvajada. Oye, pues no tengas tampoco un sistema de pensiones que depende, ¿verdad?, del reparto de que hay nuevos trabajadores, esos sistemas Ponzi que tenemos hoy en día. Quizá es algo que hay que trabajar, la natalidad, pero desde luego no creo que la solución sea poner impuestos a aquellos que no tengan hijos y hacer esa redistribución de la renta tan absurda, ¿no? Bueno, pues todo esto es una bomba que, insisto, está afectando a los mercados, y como digo, si seguimos viendo subir los rendimientos en los bonos japoneses, vamos a tener mucha volatilidad y caídas muy fuertes en bolsas, también americanas. Así que muy atentos, porque es el canario de la mina. Lo estaremos comentando, como siempre, en tradingpro.app. Amigos, amigas, os mando un fortísimo abrazo. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero.
Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes, todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.